A continuación, daremos inicio al primer bloque de este seminario. Dejo con ustedes al señor Carlos Landeros Cartes, director del equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática, CSIRT, jefe de división de redes informática del Gobierno de Chile, quien nos presenta el tema Ciberseguridad al alero de una agencia, análisis del nuevo marco normativo. Muchas gracias. Buenos días. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros como gobierno ser partícipe de este cuarto seminario, así que los felicitamos por su creación, por su mantención y perseverar en estos tipos de eventos. Hacer este tipo de organizaciones no es fácil, hacerlo por cuarta vez también requiere bastante sacrificio y tiempo. Así que felicitaciones a la PDI por el esfuerzo y el trabajo que están haciendo constantemente en estos temas de concientización y ayudar no solamente en octubre, sino también durante todo el año en elaborar este tipo de actividades y planes de ayuda a la sociedad civil. Nosotros como gobierno estamos en una serie de ciclos de charlas donde exponemos específicamente cómo ha ido evolucionando a nivel nacional la ciberseguridad para mostrar los diferentes avances y novedades que tenemos constantemente en estos temas de ciberseguridad. Y una de estas es la charla que vamos a dar hoy, que está vinculada especialmente a la necesidad de tener un nuevo proyecto de ley que es cómo generamos una normativa para generar una institución marco y cómo regulamos el sector privado. Hoy lo que tenemos es instituciones como la que yo me toca liderar dentro del Ministerio del Interior, que es una institución que tiene a cargo el CECIR, por ejemplo, que se encarga de los incidentes informáticos, pero también es la unidad que se encarga de llevar temas legislativos, ir al Congreso, tratar de convencer a los senadores, a los diputados en poder avanzar en estos temas, que hay que reconocer que muy bien no nos ha ido porque estamos muy lentos en la tramitación de los proyectos, pero también es una unidad que se encarga de la informática propia del Ministerio, o sea, se encarga de comisaría virtual para el tema de COVID, se encargó de todo lo que era API, que trabaja directamente con usted, el envío de pasajeros de información. Entonces, son una serie de actividades que se van agrupando y que nos van restando tiempo en dedicarnos exclusivamente a la ciberseguridad. Entonces, se requiere hoy, con un grado de madurez en cómo hemos ido avanzando como ecosistema nacional de ciberseguridad, ya saltar a tener una institución exclusiva y dedicada 100% a los temas de ciberseguridad nacional, no solamente gobierno nacional, y por otro lado tener un mecanismo que nos permita regular a la infraestructura crítica, o sea, regular al privado, que es importante en servicios esenciales a nivel nacional. Y eso es parte del primer conversatorio que tendrán después de cómo regular la infraestructura crítica. Entonces, la instancia y la invitación que nos hicieron es formular y explicar el proyecto de infraestructura crítica que va a salir próximamente, y eso que regula el privado, y después en el conversatorio con los especialistas que vendrán después podrán analizar el proyecto, hacer comparativa y cosas por el estilo de lo que falta y lo que viene a nivel nacional. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una cifra exponencial de crecimiento de intentos de ataque y de ataques informáticos. Y esto en gran medida ocurre porque por un lado lo mecánico, los procesos industriales hoy requieren sí o sí de una operación y de una interacción informática. Eso antes no ocurría porque los procesos eran procesos 100% mecánicos, aislados de la tecnología de la red y del mundo digital. Pero hoy en industrias más competitivas, en industrias donde se requieren optimizar procesos para ser mucho más efectivos, requieren de control automático, de procesos de inteligencia artificial o redes neuronales para que los procesos productivos sean mucho más eficientes, o sea, se produzca más y a menor costo, se produzca con menos tasas de error. Y eso en la industria requiere una interacción que no existía, que es unir el mundo OT o el mundo electromecánico con el mundo digital. Y al interconectarlo nos generó una brecha y una apertura de amenaza de ataque informático y de riesgo informático a un mundo que antes no lo tenía, que eran los procesos industriales. Estamos acostumbrados a ver
las típicas vulneraciones y filtración de datos de un root de una empresa, de alguna institución, siempre vinculado a lo que es datos personales. En este caso, y la preocupación de este gobierno en esta última etapa de su periodo y de los proyectos de ley que estamos analizando, es preocuparnos de esos otros procesos, de los productos y servicios esenciales del país, que no son datos, sino que son procesos que afectan directamente a la ciudadanía. O sea, un ataque que afecte a una central eléctrica, que afecte a una central de energía o de distribución energética, que afecte a una empresa de telecomunicaciones, que genera un impacto real, masivo en la ciudadanía. Y por otro lado, ese incremento de ataques también está vinculado por la facilidad que ocurre al hacer un ataque ya no presencial, sino ahora telemático. Es más fácil porque uno oculta la identidad, o sea, el anonimato en el ataque es mucho más seguro para el atacante que en vez de ir a asaltar directamente a un banco o una sucursal bancaria a pistola, revólver o como se llamen. Y eso te genera esa facilidad también de contratar el servicio. Ya no tengo que yo ir directo a robar un banco, sino que puedo contratar el servicio, tanto en Chile como afuera, para que me ejecuten el robo o el delito informático por mí. Y también genera una atracción o un aumento, porque me trae también un impacto mediático mucho más alto. Y si eso se vincula a desorden social o se vincula, por ejemplo, a manifestaciones políticas en contra del gobierno o de alguna iniciativa medioambiental que está ejecutando el gobierno, también se incrementa porque es un medio de propaganda también para demostrar el ataque informático. Entonces, esas dos variables nos llevan a un crecimiento exponencial o de intentos o de ataques reales comprobados. Y eso si lo vemos en casos concretos, en casos de plataformas tecnológicas o plataformas industriales, tenemos ejemplos a nivel mundial de lo que pasó, por ejemplo, con Shell, lo que pasó con la distribución energética en Estados Unidos, o muy bien que nos generó una alerta muy grande el año pasado con el caso del hospital alemán, donde tenemos la primera víctima en un servicio de salud a nivel mundial por la afectación de la red de un sistema hospitalario que fue hackeado y generó con eso la muerte de un paciente en Alemania. Y a nivel nacional tampoco estamos exentos de esto y también tenemos casos que van en aumento, que están afectando no solamente a vulneración de datos, como pasó con el Paco Leaks el 2018, 2019, en plena manifestación social, como ha pasado con Secosud, sino también en otras industrias específicas y especialmente energéticas o productivas como Aristía, lo que era pollo, cerdo, no me acuerdo muy bien, pero que son fábricas que dejan de operar por este tipo de ataques informáticos. Entonces, estos ejemplos reales, concretos, nos lleva a pasar a un segundo punto, es decir, qué tan bien o qué tan mal está pasando este aumento real de datos. Y estas son cifras reales, no son cifras entregadas por una marca, las típicas cifras que te entregan, no sé, Kaspersky, los Cisco, marcas que son muy genéricas, que no se sabe mucho las cifras concretas o de dónde sacan estos datos. Estas son cifras reales de la red del Estado, donde están todas las instituciones públicas conectadas y ustedes como PDI también están y son parte de esta red. Y esto demuestra, en la primera lámina, intentos reales de ataques a través de tráfico SMTP. O sea, estos son intentos de ataques que entran por los mails entrantes a cualquier cuenta o servicio de correo, de servicio público. Y estos vemos un incremento, o sea, son incrementos y cifras que van comparativamente altas. Aquí se pueden ver en la lámina, y especialmente en los últimos meses que también ha ido en aumento. Y estos son phishing que se meten dentro de los emails, o sea, intentos de phishing, y que traen código malicioso, que es básicamente un malware dentro. O sea, viene como un adjunto con un software malicioso para demostrar un ataque. Y eso es la primera gráfica, intentos de ataque a través de email. La segunda tiene que ver con, una vez que esos intentos o las máquinas, la tecnología los frena, los reporta, ¿cuánto realmente pueden ser considerados un incidente? O sea, que la institución de atrás o la empresa se dio cuenta que llegó, o bien realmente generó una afectación, que es muy distinto a la cantidad de intentos, a la cantidad de ataques, que en comparación al realmente incidente. Y aquí vemos que la cifra es un poco más baja y muy baja comparativamente. O sea, tenemos una tasa muy alta de incidentes o de ataques y también tenemos una tasa muy baja de tickets generados o reportados.
Y si lo clasificamos esos tickets, nosotros ocupamos el modelo de NISA, a través que tiene sus 10 clasificaciones muy típicas, que es el estándar internacional que mayoritariamente se usa para clasificar esto. Vemos aquí también el aumento de la clasificación y los intentos de ataque concretos que tenemos. Y ahí donde vemos la sección fraude, podríamos ya empezar a analizar si lo vamos orientando a si esto efectivamente son delitos o no informáticos. Y esta gráfica, que es la crucial, donde queremos resaltar este punto, es donde cruzamos, por un lado, la cantidad de ataques informáticos o la cantidad de intentos informáticos, que pueden ver que son cifras muy altas que están pasando y debieran ser mucho más altas, no necesariamente porque nos están atacando. Y esto es fundamental de que se entienda en el concepto y no tener una mirada tan negativa, tan pesimista de lo que está pasando a nivel de ciberseguridad. Que yo tenga una mayor cantidad de intentos de ataque no significa que sea mucho más vulnerable, no significa que me está pasando más ataque, sino significa que tanto el sector privado, el sector público, las mismas policías son capaces de darse cuenta de los ataques, que es crucial. Detectar primero los intentos de ataque más que cruzarlos efectivamente. Y ahí pueden ver intentos de ataque y versus cantidad de tickets generados. Y este cruce es fundamental. Y ahí es importante entender el concepto. No hay que preocuparse ni asustarse por la cantidad mayoritaria de crecimiento de ataque, hay que preocuparse de la otra cifra. ¿Cuántos de esos incidentes realmente yo reporto? Y especialmente para las policías, especialmente para las brigadas de cibercrimen, tanto Valparaíso, Santiago, Concepción, preocuparse de esa línea azul. ¿Cuántos de esos incidentes realmente son denunciados? Denuncia a la sociedad civil, denuncia a las empresas privadas o públicas, a la PDI esta cifra, y esa es la cifra importante que debiéramos recibir y esperar de ustedes. Estas cifras son denunciadas y finalmente, si estas denuncias que se hacen a la PDI realmente son investigadas y se llegan con éxito, tenemos éxito en los procesos investigativos, tenemos éxito por el lado de la Fiscalía en llevar a cabo todo el ciclo investigativo de estas denuncias, y eso es una importante pregunta y es una importante invitación a trabajar esta cifra, a incrementarla, porque ahí claramente la mirada nuestra es que esas cifras no son muy buenas y no son muy alentadoras. Ahora bien, ¿por qué se requiere una iniciativa legislativa? ¿Por qué se requiere una institución exclusiva que se dedique a la ciberseguridad a nivel nacional? ¿Y por qué se requiere regular el sector privado? ¿Por qué? Porque, por un lado, el modelo, y tal como lo explicaba inicialmente, el modelo ha crecido tanto, ya tiene un grado de madurez a nivel nacional, que se requiere una institución que se dedique de manera exclusiva, que tenga una importancia a nivel nacional, más allá de lo técnico que es netamente hoy, de poder avanzar paralelamente y dándole la importancia nacional que requiere. Por eso, una institución que se dedique exclusivamente con presupuesto propio, con decisiones propias, sin depender de otras autoridades y de la agenda de otras autoridades, hacen responder lo que hoy el mundo privado y el mundo público necesitan, que es tener una agencia exclusiva para temas de ciberseguridad. Y por otro lado, todo lo que hoy existe en normativa, en decretos, resoluciones, permite regular lo público o lo estatal, pero no permite regular al sector privado. Y en este país, que es un modelo de país legalista, donde se requiere todo y todo funciona con ley, debiera existir una ley para regular ese sector privado, porque hoy no tenemos facultades para exigir ciertas o tantas cosas a nivel nacional al sector privado. Se requiere regular las empresas sanitarias, se requiere regular las empresas de telecomunicaciones, las empresas energéticas, todo lo nuclear, todo lo financiero, con estándares comunes, con normativas comunes y de una manera mucho más fácil de cómo lo estamos haciendo hoy a través de la superintendencia. 7 puntos importantes que también justifican la iniciativa legislativa es que, por un lado, se tiene que resguardar la seguridad nacional de las personas en el ciberespacio. O sea, los derechos fundamentales del individuo como tal, del ciudadano, del niño, de las personas mayores, mujeres, tienen que ser resguardadas en el ciberespacio, y esta agencia va a permitir que eso se cumpla. Proteger el Estado, o sea, exigir y dar mecanismos para subir estándares mucho más elevados, exigir un método de sanciones, de cumplimiento de estos estándares mucho más acelerado, para con eso proteger la infraestructura del Estado y también la infraestructura privada. Protegerse y prevenir la amenaza sistémica en los ataques de ciberseguridad. También
la vinculación o asegurar el desarrollo de plataformas nuevas como la inteligencia artificial y la transformación digital que está llevando no solamente el Estado, sino también el sector privado, permite la ciberseguridad, y este proyecto de ley da el respaldo suficiente para poder que estos ambos productos se puedan desarrollar sin problema. No existe transformación digital, ciberseguridad y no existe inteligencia artificial sin una base concreta de ciberseguridad. Y finalmente, una de las medidas más administrativas es que también lo teníamos comprometido dentro del programa de gobierno, lo prometimos en época de campaña, 2017, y cuando partió el gobierno cumplimos y dijimos que íbamos a cumplir con la política nacional, y la política nacional nos exige avanzar en estos proyectos de ley. Y vándonos completamente ya en temas específicos de la norma, el proyecto de ley que va a ser ingresado muy pronto, esperemos que sea después de la acusación constitucional, y ojalá que se tramita muy rápido en el Congreso, así como la ley Díaz, que se tramitó muy rápido. Tiene, por un lado, conceptos de definiciones. ¿Y por qué es clave los conceptos de las definiciones? Y eso lo aprendimos muy bien de la PDI cuando nos ayudó a trabajar en la ley de delito informático. La visualización de fiscales, de jueces, de conceptos tecnológicos que no están definidos en ley cuesta mucho y queda mucho al arbitrio de la interpretación o bien de un fiscal o de un juez. Entonces, lo primero que se trabajó es en tener conceptos comunes y básicos de ciberseguridad definidos, que se entienda, que por ley entendamos todo lo que es ciberseguridad, todo lo que es un ciberataque, todo lo que es una infraestructura crítica. Y hay toda una sección de definiciones que se ha trabajado en conjunto con el sector privado, universitario, senadores, que nos han ayudado en la parte de revisión, que nos permiten tener una base concreta y buena en temas de definiciones. Lo mismo los principios. Los principios son fundamentales de los proyectos de ley porque nos definen y son los entes o las líneas rectoras que nos dicen cuáles son las funcionalidades y justifican después el actuar de los proyectos de ley. Un proyecto de este tipo sin principio no tiene mucho sentido porque cuesta mucho entender las funciones que trae con detalles desglosadas posteriormente. Y genera instituciones, y eso es clave porque aquí faltaban generar agentes e instituciones que son muy importantes, como el CECIR nacional. Nosotros básicamente somos el CECIR de gobierno y suplimos la ausencia y nos transformamos en CECIR nacional en la práctica, generando planes de concientización, generando leyes, pero nuestra función concreta está basada básicamente en asegurar hoy el Estado. Entonces, se necesitan ciertas instituciones nuevas que refresquen estos temas y suplan esta necesidad. Y son nuevas instituciones analizadas, bien estudiadas, comparadas internacionalmente, y son instituciones que realmente se necesitan y no son esas instituciones que de verdad son poco útiles hoy en la necesidad país que estamos. Y trae un verbo que es súper importante y que es el eje rector de este proyecto de ley, que es el deber de cualquier empresa, tanto público o cualquier sector público o bien cualquier empresa privada, el deber de informar incidentes o ataques de ciberseguridad. Esta no es una ley que busca sancionar porque o bien un sector público o el sector privado sufrió un ataque o porque fue hackeado. Todo lo contrario, se da por hecho que lo hackean, se da por hecho que lo van a hackear a futuro. Aquí lo que importa es el deber, la obligación de informar los ataques que yo tuve para que eso que me pasó a mí no pase en el resto de los otros, tanto sectores públicos como privados, y frenar esa amenaza sistémica de propagación de ataques de ciberseguridad. Que lo que pasó con los ransomware en el 2017, que pasó de España, no se propague a nivel nacional nuevamente. Y eso es un factor clave en este proyecto de ley, que es el verbo rector, la obligación de informar. Obviamente con invitaciones muy sutiles, con sanciones en el caso que no se haga, formas de reportar, de informar, a quién reportar y todos unos capítulos bien concretos de cómo avanzar. Después viene el concepto y la clasificación de la infraestructura crítica. ¿Qué sectores privados van a ser considerados infraestructura crítica? ¿Cómo se sube? ¿Cuándo se baja un sector? ¿Qué exigencia se le pide a esa empresa privada con respecto a otra que no es considerada crítica? ¿Cómo se vinculan las investigaciones, las policías, directamente con este sector privado que hoy no tienen facultades? Y finalmente todo un capítulo de infracciones y sanciones al no cumplimiento de esta ley.
Nos basamos, y esto es importante porque después vienen expertos, especialmente españoles, en este tema, y es importante basarnos que esta ley no se inventó de la nada, se trabajó. Chile desde el 2018 en adelante tiene convenios de cooperación con potencia en temas de ciberseguridad como Estonia, Inglaterra, España, Israel, Colombia y otros, que nos permiten dar una certeza de decir, oye, ¿cómo también lo han hecho allá? Copiemos, trabajemos, maduremos el modelo de ellos e implementémoslo acá. Nos basamos en eso, hicimos ese trabajo y trajimos las mejores ideas, tanto las buenas como las malas, que nos pueden servir a nosotros para aplicar este modelo. Y un solo ejemplo, por ejemplo, de Israel, tomamos el modelo de cómo funciona el directorio de Israel de ciberseguridad, que es concentrado en una institución, pero apoyado por directorio y consejos técnicos que le permiten concentrar todas las decisiones en muy pocas personas, pero distribuirla y tener una visión completa, no sesgada del problema de la ciberseguridad en el país. Tienen un concepto de la red de interconexión, de intercambio de información muy buena, que lo copiamos tal cual de ellos, que es muy buen ejemplo a implementar. De España, por ejemplo, y ahí quizás me detengo un poco más, ellos tienen también muy buenas instituciones que tienen funciones muy buenas, como es el CCNCER, que es el Centro Criptológico Nacional, el OCC, que es el que se encarga de coordinar los temas, y también como es el CENEPIC y en poco también parte de lo que es el INCIBE con el sector privado. Tomamos esas funciones que son buenas después de 20, 15 años más o menos de madurez de desarrollo en España y las implementamos acá en Chile, pero también tomamos las cosas malas. El tener tantas instituciones mezcladas por todos lados dentro del país también nos hace que sea una distribución lenta. Perdón, y ellos mismos lo reconocen, decir, oye, no tengamos tantas instituciones, qué tanto difícil es coordinar tantas opciones. Entonces aquí concentramos el modelo en muy pocas instituciones para no cometer esos mismos errores. Y hay otros ejemplos como Estados Unidos, Colombia, donde también sacamos características muy propias que se vean reflejadas en el proyecto de ley. El objeto es básicamente establecer una institucionalidad, o sea, que se cree una institucionalidad y sobre todo exigir responsabilidades y deberes al sector privado y público que sea considerado crítico. Eso es fundamental. Y el ámbito de aplicación, que es clave para quién aplica la ley, para todo el sector público y para todas aquellas empresas privadas que sean consideradas infraestructura crítica. Eso quiere decir que no todas las empresas privadas van a tener la obligación o el deber de cumplir cierta normativa. Solo aquellas que son consideradas esenciales, y aquellas que son consideradas esenciales son las que el no funcionamiento afectan directamente a la ciudadanía en sí. El bien jurídico protegido del proyecto de ley. Esto es fundamental porque generamos un concepto nuevo que se llama la seguridad pública en el ciberespacio. O sea, esto es lo que se protege por detrás como bien jurídico, sumado a lo convencional, lo típico que se refiere a proteger el patrimonio, la propiedad, la privacidad, la inviolabilidad y la intimidad e incluso la vida, que son básicamente bienes protegidos, bien comunes, bien típicos, que otras leyes también las cubren. Pero incorporamos este nuevo bien que es el concepto de la seguridad pública en el ciberespacio. Y esta es una variable nueva que es muy bueno explicarla, que es cómo yo clasifico una empresa, un privado, como infraestructura crítica de la información. Y esto es a través de un mecanismo formal, a través de un decreto que se firma dentro del Ministerio del Interior, decreto supremo, así que viene con el visto bueno del presidente, o a veces lo firma el presidente. Este se dictamina en base a criterios de cantidad de impacto de clientes afectados o la afectación del Producto Interno Bruto afectado dentro del país, o la cantidad de afectación relevante en el funcionamiento del país, o la afectación o el riesgo de vidas. Hay un mecanismo completo de evaluación y dice, este sector es importante, se tiene que considerar infraestructura crítica de la información o no. Entonces, bajo ese criterio, uno ya empieza a visualizar cuáles deberían ser los servicios más comunes e importantes y cuáles ya empezará a descartar aquellos privados que no son. Pero es claro tener un mecanismo moderno, renovable, que nos permita ir con el tiempo sumando o restando sectores tecnológicos o rubros especiales nuevos que permitan ser clasificados infraestructura crítica de la información. Y estos van a tener obligaciones y deberes generales de evitar que le pasen estos incidentes de ciberseguridad, los deberes de reportar incidentes y el deber de resolver los incidentes de ciberseguridad, que son cruciales en el mundo privado. O sea, le estamos obligando al sector privado
añadiéndole funciones nuevas de reportar, prevenir estos incidentes que hoy no los tienen. Y a través de deberes específicos, realización de acciones que mitiguen estas acciones, cumplimientos de planes de evaluaciones, metodologías de implementación de desarrollo, o sea, todo un mecanismo completo de deberes específicos que nos permiten a futuro evitar que en el sector privado pasen este incidente de ciberseguridad. Y en institucionalidad se crean 5 instituciones que eran las que estamos creando. Primero se crea la agencia como un servicio público descentralizado, dotado de una persona jurídica, altamente técnico, con patrimonio propio, pero su función es asesorar directamente al presidente de la República en temas de ciberseguridad. Para entender la lógica, esto es como crear una ONEMI, es como crear un SENDA, que es un servicio que depende de un ministerio, en este caso el Ministerio de Interior, o como Ministerio de Seguridad Pública, así que esa ley también avanza rápido, y bajo esa línea pasa a ser un organismo técnico dentro de ese ministerio, se saca hoy de la Subsecretaría del Interior y pasa a ser una institución más propia, que da ese grado de autonomía, cierta autonomía de operar mucho más rápido a como lo opera hoy dentro de un organismo político, y eso es clave. Se crea esta agencia, no es un servicio, no es una división, sino que es una agencia como tal. Lo segundo que se crea es una oficialización, que es el Comité Interministerial de Seguridad, de Ciberseguridad, que es básicamente el órgano político que regula y que va definiendo los lineamientos políticos, estratégicos de la agencia o de los planes de trabajo de ciberseguridad, dependiendo del gobierno de turno. Y esto existe y hoy por ley lo que se busca es oficializar y genera un conjunto de subsecretarías, incluyendo la ANI, PDI, Carabineros, que permiten dar estos lineamientos políticos a los temas de ciberseguridad. Después se crea un consejo técnico de la Agencia Nacional, que es un conjunto de expertos, básicamente gente que no es de la institución, sino expertos de reconocida trayectoria, que les va a permitir asesorar y ayudar a estos organismos técnicos en que vayan por el camino correcto. Y sobre todo van a ayudar a clasificar y ayudar a decir qué rubro o qué sector privado es considerado crítico o no. Un cuarto equipo, una cuarta institución que se crea es el CECID Nacional, que es un equipo de respuesta ante incidente informático a nivel nacional, o sea, que vincule lo público, lo militar, lo de inteligencia y también el privado, que eso hoy no existe, estamos en deuda, se necesita una institución más autónoma, más independiente, con más recursos y esa visión global y con facultades de operar a nivel nacional que hoy no las tenemos. Y después se crea algo muy importante, que esto también es súper atractivo para aquellas que son universidades o también para oficializar de una forma mucho más grande a las instituciones que está generando la PDI, como el Centro Nacional de Ciberseguridad, que es crear CECIR sectoriales, o sea, se faculta por ley a aquellos sectores privados regulados o aquellos públicos privados, aquellos públicos críticos que tengan y que puedan crear equipos de CECIR sectoriales que nos permitan interconectar, cooperar, intercambiar información que hoy no lo tenemos. Un país maduro en temas de ciberseguridad es un país que tiene CECIR sectoriales. No basta con tener un solo equipo de respuesta a incidentes, tiene que haber cooperación entre distintos rubros y sectores que hoy no existen. Entonces, nuestro enfoque es orientar a primero tener este tipo de plataforma más que andar creando otras instituciones que hoy por el momento no son necesarias. Y en esta lámina, que es bien fea, la hice hace muy poco, así que les pido la disculpa porque lo hice en Paint, a la antigua, como niño de colegio, pero explica de una manera súper fácil la relación de cómo se conecta el CECIR nacional con los CECIR sectoriales, que son las cajitas que están abajo. Arriba del CECIR nacional, que es esta institución nueva que tiene rol completo, y abajo vienen los CECIR sectoriales, está como el de defensa, el de gobierno, que es el que hoy nos toca liderar, y acá ponemos un ejemplo, por ejemplo, que uno nuevo, que es el energético, donde mezcla todo lo que es electricidad, energía, petróleo y todas estas cosas. Y aquí lo explicamos en 4 líneas muy fácil. La línea 1 es cuando el CECIR nacional se entera de un incidente específico en una empresa privada eléctrica en Chile. Y esto es claro, yo o lo genero yo con mis recursos de CECIR nacional, o lo recibo del extranjero por todos los convenios que tiene el Estado, o bien lo recibo de otro CECIR o de un investigador o de alguna universidad o de un desarrollador de temas
propios que nos reportan por sí, por ser personas naturales, nos reportan un incidente, una vulnerabilidad. Esta se investiga, se comprueba y se reporta a este SECIR eléctrico. Y este eléctrico lo distribuye a la empresa específica para entender o darle a conocer los planes, lo que está pasando. No va directo del SECIR nacional a la empresa. Y eso es clave, por eso es fundamental tener estas cajas como SECIR sectorial. Y de la misma forma, ese SECIR le reporta y le exigirá planes de acción a la empresa directamente afectada, porque ellos sí van a tener la facultad de poder exigirle estas cosas. Y de la misma forma, cuando es el flujo al revés, que es la línea 4, cuando esa empresa privada declara tener sido un incidente, se lo declara al SECIR, le entrega su plan de acción, sus medidas de cómo solucionaron el problema, el impacto, todo lo que realmente se afectó, y ese de manera anónima sube la información arriba para que el SECIR nacional la pueda distribuir al resto de la industria, tanto pública como privada, para evitar el incidente de ciberseguridad que se propague. Y eso es clave, es como entregarle la vacuna, sacar el virus, detectar la vacuna y empezar a distribuir la vacuna antes que llegue el virus. Acá es lo mismo, es la empresa denuncia lo que le pasa, ellos sacan los nombres y de manera muy anónima distribuyen la información, es decir, ojo, a mí me pasó esto en tal sector eléctrico, tengan cuidado porque esto es lo que está pasando a nivel nacional. Y este modelo de interconexión y de cooperación es el modelo exitoso que ha funcionado a nivel mundial y es el modelo que con éxito hemos implementado de manera cooperativa a través de convenios de cooperación entre el sector público y el sector privado durante estos últimos 4 años. O sea, es un modelo que funciona internacionalmente y es un modelo que a través de convenios ha funcionado durante estos últimos 4 años y lo hemos implementado, y eso nos da la base y la certeza de que este proyecto va por el camino correcto porque es un proyecto probado, a diferencia de muchos otros que se envían al Congreso. Finalmente, un cuadro muy bien explicativo, y esta es la última lámina, donde se explican las funciones que tiene este proyecto de ley. Aquí tengo que confesar que ni con prismático puedo ver en la pantalla, así que si me equivoco pido perdón, pero tiene básicamente tres funciones y 3 ejes clave. Tiene, por un lado, el proyecto de ley tiene regulación, como lo pueden ver en la columna de la derecha. Tiene también un rol de protección y tiene un rol de promoción de cultura de la ciberseguridad. 3 ejes que el proyecto de ley cubre. Nosotros tenemos que promover la cultura, tenemos que proteger la infraestructura de ciberseguridad, pero sobre todo tenemos que regularla. Y por otro lado, las columnas que están hacia la derecha viene, por ejemplo, y se abre mucho más la regulación. Por ejemplo, la regulación tiene funciones de normar, dictar las normas y los estándares de ciberseguridad, fiscalizar, auditar, que hoy son facultades que en el mundo privado no las tenemos 100%, y sancionar el no cumplimiento de la regulación. La protección se refiere a proteger la infraestructura, responder, es decir, que tengan la capacidad de responder, ayudar, orientar y hacer que las plataformas sean mucho más resilientes, o sea, levantarlas lo más rápido posible. Y en promover la cultura se refiere a promover el desarrollo de ciberseguridad, promover la disminución de los riesgos de ciberseguridad y sobre todo educar a empresas, educar a niños, a personas con brechas tecnológicas mayores y sobre todo especialmente a los niños que están en periodo de crecimiento educativo. Y por el lado acá pueden ver las últimas funciones, que es el dónde y cómo se regula los órganos del Estado, si la agencia opera directamente sobre los órganos del Estado, si opera directamente sobre los privados que son considerados infraestructura crítica, y como pueden ver la última, que es la verde, aquellos privados que no son considerados infraestructura crítica no tienen obligación de cumplir estos estándares, sino que más bien tienen un rol de solamente aprender y ser partícipes de la promoción de ciberseguridad. Y esto es clave, la ley no regula todo el sector privado, sino todos aquellos que son prestadores de servicios esenciales. Finalmente, quiero agradecer y repetir mis felicitaciones a la PDI. Gracias por la invitación, es un honor estar acá, una institución muy querida por nosotros, así que muchas gracias, los felicito, será para una próxima vez. Muchas gracias, don Carlos Landero.